Buen día, mi nombre es Jonathan Paz. Vamos a elaborar el examen para el módulo 5, el cual consiste en generar un ejercicio donde se nos piden realizar 5 ítems a través de un dataset que se encuentra en Kaggle, el cual ya hemos descargado, y tenemos el archivo que contiene 3 datasets con datos sobre aeronaves, aeropuertos y vuelos. Y lo que se nos pide como primer ítem en nuestro parcial es que carguemos los archivos en una base de datos local de SQL Server con el nombre para volar. Vamos a ir a hasta nuestro SQL Server y vamos a crear una base de datos con el nombre para volar. Damos en nueva base de datos y escribimos el nombre de nuestra base de datos, que sería para volar. Le damos a aceptar y refrescamos para poder ver nuestra base recién creada. Aquí tenemos nuestra base para volar. Ahora vamos a cargar nuestro dataset hacia nuestra base de datos y le vamos a decir que nos vamos a ir a tareas, a importar desde archivo plano. Vamos a darle siguiente y vamos a ir a buscar nuestros datasets para poder cargarlos. Vamos a cargar primero el de aerolíneas, donde nuestra tabla se va a llamar aerolíneas. Damos siguiente. Aquí tenemos una vista previa de los contenidos de nuestro dataset y cómo se va a visualizar. Damos siguiente. Le decimos que esta va a ser nuestra llave primaria. Siguiente. Y finalizar. Nuestros datos han sido creados correctamente. Cerramos nuestra ventana y vamos a comprobar de que nuestros datos se hayan cargado de manera correcta. Vamos a tablas y vamos a seleccionar las primeras 1000 filas. Y ahí están ya nuestros datos de nuestro dataset, ya están dentro de nuestra base de datos, y vamos a hacer lo mismo para los otros dos archivos que nos quedan. Seleccionamos tareas, importar archivo plano, le damos siguiente y vamos a la ruta donde se encuentra nuestro archivo. Creamos la tabla de aeropuertos. Siguiente. Acá tenemos una visualización. Le damos siguiente. Vamos a probando nuestra clave principal con el Yata Code. Le vamos a dar siguiente y finalizar, y nuestros datos han sido insertados de manera correcta. Como la vez anterior, vamos a refrescar y vamos a hacer una prueba para estar seguros de que nuestros datos sean trasladados de manera correcta. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo para nuestra tercera tabla. Archivo plano, siguiente. Seleccionamos vuelos. Veamos siguiente.
Veamos siguiente. En esta tabla se nos va a ser necesario crear un identificador único, ya que no contamos con ningún campo en el que no se repita ningún valor. Y pues lo vamos a hacer más adelante. Le damos a la siguiente, finalizar. Esperamos un poco. Vamos a ver el error que nos ha mostrado. Dice que el valor showtime no emite valores nulos. Vamos a regresar. Seguramente hay datos que existen nulos en esta carpeta, en este campo. Vamos a la siguiente y vamos a volver a cargar. Ahora sí, los datos han sido cargados correctamente. Vamos a cerrar y vamos a actualizar para poder mostrar los datos ya insertados en nuestra base de datos. Como podemos ver, aquí tenemos todos nuestros archivos. Y con esto vamos a finalizar el primer punto de nuestro parcial. Continuando con la solución a nuestro parcial, nos corresponde resolver el punto número 2, el cual dice que debemos crear una estructura de mini de datos para aplicar un algoritmo de exploración de datos.
Como sabemos, en la minería de datos existe una diversidad de algoritmos para poder estudiar los datos. En este caso, como lo que se nos está pidiendo es ejecutar un algoritmo para exploración de datos, vamos a escoger el algoritmo de clúster de Microsoft. ¿Por qué? Porque este algoritmo básicamente trabaja por sí solo y es un algoritmo sumamente útil para la exploración de datos, ya que este algoritmo lo que hace es agrupar los datos para poder derivar de manera lógica eh, las observaciones que se están haciendo a través de los datos. Y así que por esta razón vamos a utilizar este algoritmo para poder resolver nuestro ítem número 2, el cual nos pide aplicar un algoritmo para explorar los datos que tenemos. Y aquí vamos a elegir el algoritmo que vamos a utilizar. Como se nos pide en el punto número 3, aplicar un algoritmo de exploración de datos y que describa la que se encuentra en los datos, vamos a seleccionar un algoritmo de Bayes-Nace. Este algoritmo es ideal para explorar datos. Esta estructura de este algoritmo conlleva lo que es una llave, los datos de entrada y también un dato de predicción. Vamos a dar siguiente, siguiente. Y aquí vamos a seleccionar eh, para nuestra llave el número de vuelo. Vamos a seleccionar la aerolínea, perdón, ahora sí, la aerolínea. Y como llave, o como nuestra columna de predicción, vamos a usar la columna de cancelado para descubrir cuáles son las aerolíneas que tienen el mayor porcentaje de vuelos cancelados. Vamos a agregar también el aeropuerto de destino con mayores de cancelaciones. ¿Dónde está? Aquí está Destination Airport. Le damos como entrada y le damos siguiente. Como podemos ver, nuestro algoritmo de Bayes-Nace también solo usa datos discretos, solo que en este caso, para nuestro campo de cancel, vamos a decir que sea discreto, sí, perdón. Lo dejamos así, le damos siguiente, le dejamos el 30% para que tome ese porcentaje de los datos y le vamos a poner por nombre datos para análisis de vuelos cancelados. Vamos a copiar eso. Vamos a pegar aquí en el nombre del modelo. Ahora sí, vamos a finalizar. Y vamos a proceder a cargar nuestros datos. Damos clic izquierdo, clic derecho en procesar. Le decimos que sí. Y va a comenzar a procesar los datos. Le damos a ejecutar. Y esperamos. Los datos han sido procesados. Le damos cerrar, cerrar. Y vamos a ir a nuestro modelo de minería de datos. Aquí podemos ver nuestras entradas, nuestra llave y nuestra columna de predicción. Vamos a visualizar el modelo de minería. Le decimos que sí. Y que sí. Y podemos ver que nuestro campo de aerolíneas y el campo de cancelado están íntimamente relacionados. Lamentablemente el conjunto de datos tiene datos muy dispersos y hay algunos datos que no están relacionados entre sí, por eso no se pueden seleccionar. Vamos a ir a los perfiles del atributo, vamos a ver la red de dependencias, las características del atributo y aquí podemos ver la aerolínea y la probabilidad de que sus vuelos sean cancelados. Vemos que esta aerolínea con las iniciales WN tiene
un 49% de que sean cancelados. Igual para esta aerolínea que aparece con 2O, un 12%, para esta que dice B, 12%. Y así podemos ir viendo las diferentes aerolíneas con el mayor porcentaje de vuelos cancelados. Y así vamos a dar respuesta a nuestro ítem número 3, que nos pide que apliquemos un algoritmo de exploración de datos y que describamos la situación en la que se encuentran los datos. Ahora, para nuestro punto número 4, nos pide que utilicemos un algoritmo de agrupamiento y que determinemos cuáles son las características del menos de los grupos más poblados. Vamos a ir a nuestro modelo de minería y vamos a decir nuevo modelo de minería. Vamos a poner clúster porque vamos a usar los algoritmos de clúster como el algoritmo de minería, clúster de Microsoft. Le damos a aceptar y ya se nos cargó nuestros datos, nuestros campos, donde siempre la columna cancelado va a ser nuestra predicción y nuestros datos de aerolínea y destino de aeropuerto va a ser nuestras entradas y nuestra llave el número de vuelo, que es un identificador único. Le vamos a procesar le damos a ejecutar y esperamos. Ha terminado, le damos cerrar, cerrar y vamos a ir a nuestro visor de modelos. Le decimos que sí, que sí. Y vamos a seleccionar nuestro algoritmo, que en este caso sería, clúster, donde podemos ver que el clúster que tiene el mayor porcentaje de grupos de datos agrupados tiene el 15%, y en este caso es el 1, que tiene el mayor porcentaje de datos. Y como segundo grupo con la mayor cantidad de datos es el clúster 2. Vamos a darle perfil de clúster, donde podemos ver las aerolíneas y los que han sido cancelados, y podemos ver que la mayoría de vuelos no han sido cancelados. Cuando nuestro valor es 1 en nuestra predicción, eso quiere decir que los vuelos han sido cancelados. Y aquí están los diferentes aeropuertos. Le damos a característica de clúster y podemos ver que el porcentaje de vuelos que no han sido cancelados es mayor, con un 86%. Podemos ver también que la cantidad de vuelos que son o que pueden ser cancelados es de apenas el 13%. La aerolínea con más vuelos cancelados, en este caso de este clúster, es la aerolínea WN. Pero vamos a buscar los clústeres que contienen más datos, que dijimos que era el 1, donde podemos ver que los datos en este clúster de los vuelos que no han sido cancelados, no son cancelados, son del 73% la probabilidad. La aerolínea para este clúster que tiene el mayor porcentaje o probabilidad de que sea cancelado sus vuelos es del 64%. La aerolínea con el segundo puesto es esta con el 24%. Podemos ver que el aeropuerto de Chicago tiene un porcentaje de cancelación de vuelos del 10%. Así podemos ver Dallas con el 6%, Houston con el 5%, Newark con el 3%. Y así podemos seguir viendo a detalle las características de todos los vuelos. Podemos ver también que el porcentaje de vuelos cancelados es del 22% en el clúster 1. Vamos a buscar el clúster 2. Y del clúster 2 tenemos que la aerolínea con más probabilidad de vuelos cancelados es la que tiene las siglas WN.
que el porcentaje de vuelos que no van a ser cancelados es del 90%, que el aeropuerto con mayor vuelos cancelados es MW con el 19%, de ahí le sigue, creo que es Atlanta con el 16%, este otro aeropuerto, el aeropuerto de LAX, Los Ángeles con el 13%. El porcentaje de vuelos que han sido cancelados o que corre la probabilidad de que sean cancelados es del 9% según el clúster número 2. Y así damos respuesta al ítem número 4, donde nos pide que apliquemos un algoritmo de agrupamientos y que determinemos cuáles son las características de al menos dos grupos más poblados. Como último punto, se nos pide que apliquemos un algoritmo de serie de tiempo y que proyectemos los vuelos retrasados, cancelados y diferidos al menos por 5 periodos. Describa la proyección para cada una de estas métricas. En caso de que la información no esté preparada para aplicar serie de tiempo, explique por qué no lo están. Bueno, como se nos mencionaba en la clase del ingeniero, pues el algoritmo de serie de tiempo es ideal para aquella información de los carritos de e-commerce, donde nosotros podemos obtener la información del orden en cual los usuarios seleccionaron los productos. Es decir, podemos saber cuál producto escogió primero, cuál producto escogió en segundo lugar, en tercero, y etcétera. Podemos obtener esa secuencia lógica, pero debido a que nuestro dataset o nuestros datos no cuentan con esa información de serie, no podemos aplicar dicho algoritmo a estos datos, ya que no tenemos datos ideales para poder implementar el algoritmo, ya que tendríamos que preparar los datos, lo cual eso no es lo ideal. Por esa razón no podemos seleccionar o aplicar el último punto de nuestro parcial.